Buenos días, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia, dando continuidad a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia ha invitado en la mañana de hoy a la doctora Zaira Rodríguez, quien disertará el tema Realidades y retos de la sostenibilidad ambiental. La doctora Zaira Rodríguez es abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas, magíster en Derecho del Estado con énfasis en recursos naturales, formadora del Departamento de Altos Estudios de la Fiscalía General de la Nación, estudiante de especialización de Derecho Constitucional de la Universidad de Colombia, estudiante máster en Cultura Jurídica, Seguridad y Derecho de la Universidad de Girona en España, estudiante de cursos de formación para optar por el título de doctor en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos. Presento un saludo cordial a todos los que nos escuchan y se conectan el día de hoy en este ciclo de conferencias que Uniacademia ha organizado a raíz y pues a partir de la virtualidad. El día de hoy hablaremos acerca de los retos y realidades de la sostenibilidad en el marco del derecho. Un tema sin duda que tiene que ver con la actualidad que se encuentra no solamente en nuestro país, sino el mundo a raíz de la pandemia y que nos afronta o nos conlleva a una serie de realidades que debemos de afrontar desde el marco del derecho como área que se actualiza en la medida de las necesidades de la sociedad. Para ello es importante analizar en primer lugar el marco normativo en Colombia en materia ambiental. Posteriormente hablaremos acerca de algunos pronunciamientos acerca de los cuales la Corte Constitucional ha ido desarrollando lo referente al principio de precaución, principio de que contamina paga, principio de prevención y demás postulados importantes en materia ambiental. Sin lugar a dudas, al desarrollo de esta conferencia también hablaremos acerca de esos retos y esos compromisos que ha suscrito Colombia y por los cuales actualmente todos y cada uno de los ciudadanos como parte del Estado nos encontramos conminados a desarrollar. En primer lugar, vamos a abordar lo referente a ese marco constitucional y legal en Colombia acerca del derecho a un ambiente sano. Y desde allí ya empezamos a hacer una serie de concreciones, o es importante más bien definir para todos que cuando hablamos del derecho ambiental tenemos que reconocer dos conceptos. Hablar de derecho ambiental como derecho, como aquel derecho del cual es titular una persona y que ahora también son titulares incluso los ríos. Tenemos el caso de las declaraciones, por ejemplo, de derechos a la naturaleza, al río Atrato, con una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, se les reconoce incluso derechos a la Amazonía. Aunado a ello, también tenemos que hacer esa particular diferenciación del análisis del medio ambiente como principio. Y cuando hablamos del ambiente como principio, para allí es fácil y más bien debemos remontarnos a lo que establece la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7 y 8, donde habla acerca de la protección de las riquezas naturales. Y si lo contrastamos con nuestro tema del derecho a un medio ambiente sano, este se encuentra consagrado como una serie de derecho colectivo en el artículo 79 constitucional. También es importante reconocer que no solamente la Organización de las Naciones Unidas,
sino en el marco interamericano, en el marco internacional. El derecho al medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente humano también ha sido reconocido. Y a través del artículo 95 de la Constitución Política, en donde se señalan los deberes de los ciudadanos, pues nos corresponde a todos y cada uno en ese compromiso, dentro de ellos coadyuvar a la protección también del medio ambiente, y a su vez tenemos el derecho y la titularidad del mismo. Es importante señalar también que en el marco internacional se encuentran una serie de declaraciones y tratados que protegen o propenden por la protección del medio ambiente. Y para ello pues es importante definir cuál es esa distinción entre declaración y tratado. Las declaraciones son un conjunto de documentos en los cuales se desarrollan principios a acoger por parte de los estados. Por ejemplo, tenemos la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río de Janeiro de 1992, ello en punto a la protección del medio ambiente. Y estas declaraciones son las que dan origen en punto específico a los tratados. Tratados que una vez se agotan y que allí vendría su definición, que son documentos que una vez ratificados por los estados hacen parte del ordenamiento jurídico. Es importante, por ejemplo, indicar cómo la Declaración de Río de Janeiro nos habla del principio de precaución y que posteriormente fue implementado de forma directa en la Ley 99 de 1993, donde se insta directamente a todos y cada uno a que debe darse aplicación a este principio de precaución cuando no exista certeza científica respecto de la actividad a desarrollar en materia extractiva o que tenga que ver con la afectación y explotación de los recursos naturales. Vemos entonces cómo vamos definiendo y cómo esa serie de documentos internacionales, declaraciones, tratados, son los que fundamentan nuestro derecho ambiental y que posteriormente son los que sirven a el desarrollo nacional. Ahora bien, esto, ¿cómo lo relacionamos con la sostenibilidad? Pues hemos escuchado que estos derechos que incorporan estos principios relacionados en todas y cada una de las declaraciones tienen un antecedente. Y el antecedente en materia ambiental se ha venido presentando sin lugar a dudas posterior a esa Segunda Guerra Mundial, cuyo impacto respecto del medio ambiente obedeció a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Asimismo, junto con la colateralidad de todas las consecuencias que las guerras dejaron en materia ambiental. Y que sin lugar a dudas dieron inicio a que un grupo de expertos del Club de Roma y posteriormente a través del informe Brundtland dieran un concepto acerca de esa alta afectación que respecto del medio ambiente, respecto de los recursos naturales se estaba presentando. Y fue así que Colombia acogió sin lugar a dudas no solamente todos y cada uno de los avances internacionales en tema de protección de los recursos naturales y adoptó nuestro Código Nacional de Recursos Naturales, nuestro decreto a través del cual se propende por la protección de los mismos. Y es un modelo que guía y que orienta la dinámica en materia ambiental. Asimismo, en los años 70 contamos con la Ley Sanitaria y Ambiental, con la Ley Forestal y posteriormente hace informe de los estudiosos del Club de Roma que se consagró o se consideró como el informe Brundtland. Se da un paso o un cambio trascendental en esa interpretación en el tema ambiental al precisar esa importancia
de gestionar aparece un término muy importante como es el desarrollo sostenible, encaminado a que las actividades que desarrolla el hombre deberán propender no solamente por las actuales, sino además por las futuras generaciones. Y es así como nos da posterior paso a esa Constitución Política de 1991. Vemos cómo vamos relacionando ese entorno internacional y cuál es la influencia que tiene en nuestra legislación. La Constitución Política de 1991, mal llamada Constitución Ecológica, tiene cerca de 33 artículos en los cuales hace referencia a la protección al ambiente y asimismo desarrolla lo referente a los recursos naturales. ¿Y por qué digo mal llamada Constitución Ecológica cuando varios autores, como un ex procurador, el doctor Oscar Amaya, hace referencia a que la Constitución Política de Colombia es una constitución ecológica? Porque lastimosamente, así como tenemos la Constitución Ecológica, tenemos un valiosísimo Código Nacional de los Recursos Naturales, pero no hemos ni siquiera logrado delimitar nuestros páramos para protegerlos. Entonces entramos en esa desincronía y que ese sea un reto para todos los que hoy nos escuchan en esta conferencia y que sean quizá expertos en el tema ambiental, una invitación a conllevar y coadyuvar esas actividades que el Instituto von Humboldt en el año 2017, como uno de los compromisos de Colombia al suscribir el Acuerdo de París, inició ese proceso de delimitación de páramos, pero que a la fecha pues no se ha logrado concluir. Entonces, cerrando este paréntesis, es importante como decir que no importa, o a pesar más bien de esa riqueza que establece la Constitución Política de 1991 al consagrar esas 33 cláusulas, es decir, la protección de la riqueza natural y cultural es un pilar fundamental de la Constitución. En la práctica encontramos situaciones totalmente diferentes, situaciones totalmente adversas que nos llevan incluso a la paradoja de que a través de sentencias que reconocen los derechos a la naturaleza o incluso reconocen los derechos a un río, se inste al Ejecutivo y al Gobierno a hacer lo que debiese hacer por mandato constitucional. Entonces, tenemos estas cláusulas constitucionales que nos permiten fundamentar, que nos permiten hablar de desarrollo sostenible, pero también la Corte Constitucional al respecto se ha pronunciado en diferentes sentencias, entre esas la sentencia C-293 de 2002, donde nos hace referencia a la protección del medio ambiente. También tenemos otra sentencia, la sentencia C-058 de 1994, donde nos hace o nos data de esa importancia de la tutela del medio ambiente como presupuesto para el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y una vivienda digna. Es importante asimismo señalar dentro de esta conversación que existen en esa serie de postulados de carácter ambiental otro presupuesto, como es el presupuesto del principio del que contamina paga. En primer lugar, cuando en el campo internacional también se desarrolló este principio, el fundamento era generar una conciencia. Y bueno, en sí ese es el fundamento del principio del que contamina paga. Por ejemplo, usted va a un supermercado, realiza sus compras y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible profirió un decreto en el cual indica que si usted va a adquirir un mercado y va a necesitar en qué llevarlo, pues debe pagar por esa bolsa plástica, por el hecho de que es plástica y para temas de posterior degradación, pues afecta el ambiente. Ese decreto tiene un fundamento y el fundamento más allá es la protección en tema ambiental, es darle ese mensaje al consumidor de que usted está pagando por contaminar.
Entonces, bajo la creencia que dando un pago o generando una tasa, porque en materia ambiental hablamos de tasas compensatorias y retributivas, pues usted va a generar esa conciencia de que voy en el próximo evento a mercar, voy a llevar mi bolsa para que no me cobren la bolsa, en ese sentido ya no voy a comprar y en ese sentido no va a haber oferta o demanda y pues va a parar la producción de bolsas. Pero contrario a eso, muchas veces el ciudadano colombiano y a nivel internacional es cultura, es una situación más allá de cultura. Pero bueno, ¿por qué lo traemos a referencia en esta conferencia? Porque el principio del que contamina paga, en ese ejemplo mínimo de la bolsa plástica, si lo traducimos a grandes esferas, lo que se convirtió o lo que conllevó fue a que grandes empresarios dijeran, listo, yo contamino y pago. En los países desarrollados, el compromiso fue que se ayudaba a esas empresas a través de la responsabilidad social, empresarial y ahí fue el nacimiento también de los instrumentos económicos ambientales que el desarrollo de cualquier actividad extractiva o cualquier actividad que generara una alteración grave en los recursos naturales iba a tener que generar una compensación. Y muchas veces pues esa compensación se convirtió en un carácter económico. Y ahí quisiera hacer referencia a autores como Gunther Pauli, también Skoblow y Pacala han hecho serios estudios acerca de cuál es el impacto de todas y cada una de esas actividades y que ha generado en sí esos principios que en el marco internacional y cuál ha sido también el apoyo que, o más bien el beneficio que los mismos han generado al medio ambiente. Entonces, el entender la aplicación de estos principios en la práctica nos conlleva a observar que se han creado mecanismos a través de los cuales se han valorizado los elementos ambientales. ¿Eso qué quiere decir? Que ya le podemos poner un precio a un árbol, le podemos poner un precio a una zona en específica y que si usted llega a generar alguna situación que afecte a ese ecosistema, pues va a poder compensarlo. ¿Cuál es el grave problema o la grave falla? Los ecosistemas, sin lugar a dudas, actúan en una sinergia y por ello el derecho ambiental debe estudiarse de manera multidisciplinaria. Debe analizarse en el caso de las propiedades ancestrales, de las propiedades colectivas, de acuerdo a la cosmovisión de los pueblos indígenas. ¿Y quién mejor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos casos, entre otros en la sentencia más reciente de una comunidad, la Cajoná versus Argentina, ha hecho referencia a esa relación del medio ambiente con la propiedad colectiva, con la cosmovisión y con como fundamento para todas y cada una de las actividades que desarrollan los grupos indígenas. En igual sentido, es importante señalar que dentro de este curso o dentro de esta protección que tiene el medio ambiente, dentro de esas diferentes manifestaciones que realiza el ejecutivo, el judicial, ese marco de sostenibilidad ha conllevado también a otra serie de reconocimientos o suscripción de acuerdos. Para el caso de Colombia, el Acuerdo de París, respecto del cual, si bien Colombia realiza o produce el 0.33% de las emisiones en el mundo, se comprometió a disminuir a 2030 el 20% en la reducción de esas emisiones y si contaba con apoyo internacional hasta el 30%. Pero Colombia, ¿cómo puede o cómo se comprometió en esta reducción?
Pues sin lugar a dudas, a través del desarrollo de planes educativos, con el IDEAM, también a través de la realización y concientización de prácticas que conlleven a una disminución en la generación de los gases efecto invernaderos, al aumento de la cobertura de las áreas protegidas, y un requisito, o más bien un compromiso que ya habíamos señalado, la delimitación de los páramos o de áreas de importancia ecológica. Aunado a ello, dentro de esos retos también tenemos que hablar cuáles son los retos que conlleva el desarrollo de una actividad extractiva. Hablamos hace un tanto del principio de precaución, pero también tenemos otro principio muy importante en materia ambiental, como es el principio de prevención. Y con ese principio de prevención, lo que la norma pretende o conlleva a analizar es precisamente que esas actividades, si bien es cierto, cuentan que deben contar con un licenciamiento, con un estudio de impacto ambiental y social, pues previenen que se genere alguna afectación o un daño y que el mismo, por ejemplo, con las extracciones mineras a cielo abierto, cuando se genera un cierre de ese ciclo, luego la prospección, la explotación, el beneficio, transporte, comercialización por parte de la mina, se genere un cierre y posteriormente se estabilice de alguna u otra manera las zonas en donde se ha generado la explotación. Entonces, debido a ello, pues analizamos que ese principio de prevención no tiene otro significado u otro concepto diferente que se encamina a evitar o a minimizar el daño de las repercusiones que puedan ocasionar como consecuencia de la afectación de los recursos naturales estas actividades. En cuanto al principio de prevención, este principio lo que busca es evitar y minimizar el daño. Dentro de el propósito o el desarrollo que ha conllevado el mismo, pues se encuentran las actividades preventivas que adelantan las corporaciones autónomas regionales. Ello a través del otorgamiento de licencias, el desarrollo de procesos administrativos sancionatorios ambientales y pues todos ellos encaminados dentro de ese fin último como es la protección de la garantía a gozar de un derecho al medio ambiente sano. Asimismo, es importante hacer énfasis en el desarrollo de esta charla en una serie de tratados que ha suscrito Colombia y pues que ha generado una serie de corresponsabilidades, ello también en el marco de la sostenibilidad, comprometiendo a las diferentes áreas del derecho, incluso al derecho penal. Por ello encontramos como el Código Penal anterior, el Código Penal de 1980, contemplaba una serie de disposiciones de carácter penal encaminadas a la protección del ambiente, pero no como centro del ambiente, sino para proteger el orden económico y social. De hecho, ni siquiera existía un título o un bien jurídico tutelado como existe actualmente en la Ley 599 de 2000, donde existen una serie de disposiciones que protegen los recursos naturales y el medio ambiente. Dentro de ellas, el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, la contaminación, el daño a los recursos naturales y ellos pues han venido también siendo objeto o han surgido incluso como consecuencia de esos tratados internacionales. También por el hecho de Colombia hacer parte de la comunidad andina, suscribió la decisión 391.
en donde se hace referencia al manejo de microorganismos genéticamente modificados. Y es con base en ello que incluso existe un tipo penal establecido de forma particular cuando ocurre una serie de actividades que pueden llevar a vulnerar ese tipo penal con las especificaciones allí señaladas. ¿Y por qué hacemos referencia también al ámbito penal? Porque ello nos lleva a analizar las diferentes ópticas de protección en el marco del derecho desde la doctrina en tema ambiental. Cuando dijimos o hicimos referencia al Código de 1980, el código hacía referencia a una protección de carácter antropocentrista, es decir, los recursos naturales, su protección, no generaba una protección en sí al recurso, sino su objeto era garantizar que estos recursos provieran al hombre, es decir, el centro, fundamento de la protección es el ser humano. Situación que ha cambiado con la Ley 599 de 2000, donde los tipos penales no solamente se orientan a la protección de la salud humana, sino incluso propenden por la protección de la biodiversidad, de la fauna, de la flora. Ello nos lleva a un pensamiento, también así como hay disposiciones constitucionales que lo consagran, de carácter ecocéntrico. Y ello en el marco del desarrollo sostenible nos invita y nos genera precisamente ese cumplimiento de actividades, pero pensando no solo en las actuales, sino en las futuras generaciones. Y además en ese intercambio, en esa interrelación entre el ser humano y la naturaleza. Por último, existe una nueva ley que hace referencia a la protección de los animales sintientes. El fundamento de esta ley ya tiene otro origen. No es antropocéntrico, no es ecocéntrico porque no hay interrelación entre el hombre y el ecosistema, sino su fundamento es de carácter biocéntrico. Y es biocéntrico en cuanto el centro de protección como tal es el reconocimiento del ser o del animal sintiente. Hechos que sin lugar a dudas han incluso conllevado a la protección de los mismos en su esencia y generaron incluso un debate polémico en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia cuando se presenta un habeas corpus para proteger al famoso oso Chucho. El caso del oso Chucho fue un caso controversial. A través de una acción de habeas corpus se pretendió proteger la libertad de este particular oso o animal sintiente. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Armando Tolosa Villabona, concede bajo un particular análisis de los derechos de los animales sintientes, esta protección, aún bajo la argumentación que, si bien es cierto, se trata de un mecanismo de carácter penal, o que más bien se concede en casos cuando existe la privación ilegal de la libertad, bajo una interpretación biocéntrica de protección de los derechos y garantía de los derechos de los animales sintientes, debe tutelarse en este caso, o debe más bien protegerse a través de la acción de habeas corpus a este particular ser sintiente. Sin embargo, hay que indicar que la controversia pues no culminó ahí. Posteriormente, a través de una tutela interpuesta por el Zoológico de Barranquilla, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de esta decisión de conceder el habeas corpus, quien revoca la decisión adoptada. Se
procede con la correspondiente o se acude más bien ante segunda instancia y le corresponde a la sala laboral quien confirma también esa revocatoria o esa negación del habeas corpus, y en sede de revisión es a la Corte Constitucional, que conoce tanto pues este proceso de tutela en primera instancia, de su impugnación, y decide, luego de hacer incluso una audiencia pública en la que participaron expertos no solo nacionales sino internacionales, exponiendo casos, entre otros algunos casos, referencio de un chimpancé en Connecticut, en Nueva York, y una especialista también en la materia, bueno, entre otros una especialista alemana que señalaba todo el decurso y la importancia de la protección y de la interpretación del derecho o los derechos de los animales sintientes, su correlación con el medio ambiente, y cómo iba a través del tiempo, iba surgiendo o se iba dando paso a este reconocimiento. Aún así, la Corte Constitucional consideró que en efecto las decisiones adoptadas tanto en primera instancia como vía impugnación de la tutela pues concedían y que coincidían con lo que en la práctica ocurría, y que el mecanismo en efecto no correspondía al habeas corpus como mecanismo efectivo para tutelar, en este caso proteger los derechos al oso chucho. Situaciones tan controversiales como esta, así como las declaratorias de derechos a un río, pues nos llevan a indicar ese avance jurisprudencial y cómo a través de esas sentencias estructurales, como por ejemplo la sentencia del río Atrato, nos lleva a desarrollar y a interpretar la existencia de dinámicas diferentes. En el caso del río Atrato existen diferentes fenómenos que afectan gravemente al medio ambiente, entre otros la explotación de oro, que conlleva también incluso una ley que hace poco fue sancionada por parte del Congreso, como es la protección del medio ambiente a través de los usos y la disminución en el uso del mercurio como consecuencia de la suscripción del convenio de Minamata. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque precisamente este mercurio es un elemento fundamental en el proceso de extracción de oro, y el río Atrato, sin lugar a dudas, es un escenario en el cual esta problemática cae día a día. En ese sentido, pues a través de esa tutela que protegió, que concedió la protección a los derechos del río Atrato, se propende porque todas y cada una de las entidades gubernamentales de carácter administrativo desarrollen actividades tendientes no solamente a la recuperación, sino a la protección del río Atrato. Sin lugar a dudas, también existe otra sentencia muy importante, y fíjense que esta sentencia también, en el marco de la sostenibilidad, en el marco de la protección a un desarrollo sostenible, o más bien en el marco del principio de desarrollo sostenible, bajo la protección o la perspectiva de generar un ambiente propicio para las actuales y las futuras generaciones, corresponde a la tutela que también fue proferida en su oportunidad por la Sala de Casación Civil, también por el magistrado Armando Tolosa Villabona, en donde se tutelan los derechos o se propende por la protección y se declara a la Amazonía como un sujeto de derechos.
Particularmente allí también se encomienda a Corpo Amazonía, a la gobernación del Amazonas, a los entes territoriales de carácter local y nacional, a que con el desarrollo de las actividades que se encuentren bajo su competencia, pues se generen actividades que conlleven a disminuir los índices de deforestación y por ende se proteja estos territorios. No debemos dejar de lado que en Colombia existe un sistema nacional de áreas protegidas que sin lugar a dudas pues también aporta a la sostenibilidad, y es allí también donde nosotros acudimos a que existen 705 reservas de la sociedad civil. En su mayoría observamos cómo es la sociedad privada, la sociedad civil, o más bien la empresa privada, la que ha propendido por constituir estas reservas de carácter social y ambiental, que aunado a ello contamos con cerca de 122 áreas protegidas nacionales y cerca de 267 áreas protegidas regionales, sin establecer más allá cuáles corresponden a territorios indígenas y de comunidades negras, que también hace parte de esta importante cifra, lo cual corresponde a 1094 áreas que se encuentran tanto de las áreas protegidas nacionales como regionales, así como de protección de la sociedad civil. Es importante además indicar en desarrollo pues de este marco de la sostenibilidad, y quiero ser insistente en ello, en todo el proceso que conlleva los acuerdos y los convenios o tratados internacionales que suscribe Colombia, no solamente para el Ejecutivo, para la adopción de decisiones incluso con base en el principio pro natura, sino además aquellas reglamentaciones como por ejemplo las tasas retributivas, que son las que conllevan a que cualquier actividad extractiva o que genere diverso uso de los recursos naturales, pues debe en este caso ser o tener una contraprestación de carácter económico. Es importante además indicar que en Colombia pues actualmente nos encontramos dentro de una zona que ha sido caracterizada como un país megadiverso. Y de allí también la importancia con el compromiso no solamente de desarrollar normatividad que genere la protección de los recursos naturales, porque ello abunda en Colombia. De hecho, no solamente con el decreto compilatorio en materia ambiental observamos que tenemos riqueza de legislación en torno a aguas. El decreto 050-2018 ya incluso innovó en tema de aguas algunas situaciones que no se encontraban previstas en el decreto 2811, el Código Nacional de los Recursos Naturales. Contamos con una ley forestal, contamos con riqueza en cuanto al tema de vertimientos. Pero aunado a ello es importante saber que se cuentan con otros mecanismos o instrumentos económicos que, si bien son muy pocos, pero se han puesto en marcha para la protección de ciertos ecosistemas, como son los bancos de hábitat. De ellos contamos actualmente en el país con 2 bancos de hábitat, uno en Medellín, y pues lo que buscan a través de la empresa privada precisamente es la protección particular de esa zona, de ese ecosistema, y la empresa privada a través de pagos por el desarrollo de actividades que generan extracción o que generan alteración en el medio ambiente, y teniendo en cuenta que incluso el hecho de movilizarse una persona desde su lugar de residencia, su
lugar de trabajo ya genera una alteración en el medio ambiente, pero bueno, para el caso de las personas jurídicas conlleva una responsabilidad de carácter ambiental y por ello ellos proceden a hacer un pago que sostiene, entre otros, estos proyectos como los bancos de hábitat. También existen otros instrumentos como los bonos de carbono, los pagos por servicios ambientales que permiten a las comunidades desarrollar actividades en su territorio de forma sostenible y procura del beneficio y en este caso del cuidado de la naturaleza y de los recursos. En ese sentido, y pues proveyendo por la protección de los recursos naturales, no solamente como hemos hecho referencia a través de las tasas retributivas como método de compensación, de la protección de áreas protegidas o la existencia de áreas protegidas que permiten la existencia de ecosistemas de alta importancia como los páramos, la existencia de reservas de la sociedad civil, pues existen estos instrumentos también como los bancos de hábitat, los pagos por servicios ambientales, los bonos de carbono, que permiten ser instrumentos que a su vez, si bien son económicos, como decíamos inicialmente, cuando empezamos esta charla y que valoran en cierta medida lo referente a un bosque, a un ecosistema, y si bien es cierto no tenemos un marco comparativo porque pues el ponerle precio a un elemento natural pues genera tener una base con la cual comparar, sino que nos hace ya entrar a que sea un bien del mercado y por el cual podemos consumir, por el cual podemos pagar, pues también nos entra o nos invita a analizar esas oportunidades que tenemos en generar no solo conciencia ambiental, sino de poder también hacer parte de estos proyectos de protección del ambiente. Es importante en este sentido analizar cómo esa función ecológica de la propiedad, de acuerdo al artículo 58 de la Constitución, hace parte de esa sostenibilidad ambiental. Si bien es cierto, el desarrollo de los recursos o el desarrollo de proyectos que involucren la intervención de particulares y afecte los recursos naturales, pues en este caso nos conlleva a una alteración del ecosistema. También lo es que ello debe hacerse en un ámbito armonioso que permita el desarrollo de las ciudades y en este caso el desarrollo que la industria o el hecho de la generación de la gasolina y de la CPM a través de la extracción de petróleo pues sea de alguna u otra manera amigable con el medio ambiente. Por ello, dentro de otras circunstancias, en la COP de 2019 se acordó en Polonia el compromiso de los estados a renunciar a la extracción de carbón. Aunado a ello, como compromiso del Acuerdo de París, es importante indicar que los países se comprometen a un cambio, a una inversión en energías renovables y de acá también la invitación que tienen, entre otros, el desarrollo de proyectos que incluyan energías renovables como la energía eólica, la producción de energía a través del uso de molinos de viento y bueno, si bien, y en ello quiero ser enfática, toda acción, aun cuando sea mínima, genera una alteración del ambiente. En cuanto a el uso de energías renovables, tenemos un país cercano, centroamericano, Costa Rica, que ha adelantado una serie o basa su economía no solamente en la protección y en el turismo, en el ecoturismo a través de la instalación y la generación de parques nacionales naturales, y es una gran historia, un gran ejemplo que podemos tomar porque cerca de los años 70 Costa Rica sufrió una etapa de deforestación, situación casi o
mucho más grave de la cual estamos viviendo actualmente en la Amazonía colombiana y que se comparte con Brasil. Pero Costa Rica asumió un proceso de transformación, de volver un mercado verde o de generar los ingresos a través de la protección, de la generación de recursos con los parques nacionales, y sin lugar a dudas ahora hace parte de los países con mayor biodiversidad. También países como Nueva Zelanda ha entregado el desarrollo de sus actividades a la geotermia, a las aguas termales, y ha hecho un uso sostenible y adecuado de los recursos naturales. Es importante indicar que en Colombia también existen pasivos ambientales, y esa deuda ambiental la tenemos como consecuencia del desarrollo de la extracción petrolera. Si bien es cierto, Ecopetrol es una industria colombiana, pues actualmente ha sido no solamente por el desarrollo de esta industria petrolera, sino los efectos colaterales que conlleva la industria del petróleo. La problemática del desarrollo de pozos petroleros que hace el desplazamiento de ciudadanos hacia dichas zonas, pero que posteriormente genera incluso situaciones de pobreza cuando dichas extracciones petroleras culminan. Asimismo, dentro de ese tratamiento o actividades extractivas tenemos las graves problemáticas que conlleva la extracción de minerales preciosos como el oro, en el caso, ya lo hemos dicho, del atrato, como la minería de esmeraldas en las casas de las minas en Boyacá. También la explotación a través de mineras de carbón, en las cuales no solamente en el caso de Chile, sino para el caso de Colombia ha cobrado vidas humanas. Y son pasivos ambientales porque con ellos se generan afectaciones directas a los recursos naturales. Otro caso emblemático que tenemos es la construcción de hidroeléctricas, que si bien es cierto, se hace o se realizan no solamente para cubrir el gasto de uso de energía que se produce o que se genera a través de la generación de energía con el agua, con la realización de empresas o más bien de represas de gran tamaño, sino que además conlleva incluso a la desviación originaria de los cauces de los ríos, a la acumulación de biomasa, a la alteración considerable del ecosistema, y como en casos tales como en el Quimbo, pues conllevan también a la muerte de fauna y flora. Es importante también indicar que en todo este desarrollo pues es fundamental el papel que desempeñan las comunidades indígenas, pero que también cuando ellas no son consultadas o en debida forma, de acuerdo no solamente a los requisitos que establece la normativa colombiana, sino para el caso de los territorios indígenas y comunidades afrodescendientes, lo que señala el convenio 169 de la OIT. Particularmente tenemos un caso en Colombia que ya se encuentra sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso del pueblo Uwa contra el Estado colombiano, en donde paradójicamente la Corte Constitucional tutela los derechos de este pueblo, indicando que por ausencia a ese requisito de la consulta previa se había vulnerado incluso también su derecho a un medio ambiente sano, y se había otorgado una licencia sin el lleno de los requisitos legales al haberse aprobado una consulta previa, presuntamente con una reunión que se realizó, pero pues que no consultó como es en debida forma a toda la comunidad, y que contrario a ello, generando así una ausencia de seguridad jurídica frente a una acción de nulidad, el Consejo de Estado, contrario censo a lo manifestado por la Corte Constitucional, señala que sí
hubo consulta previa, que sí se cumplieron con todos los requisitos y quedó en firme este acto administrativo que otorgó la licencia ambiental correspondiente. Es así entonces como observamos paradójicamente este desarrollo o este ámbito jurisdiccional, normativo e internacional en el cual nos venimos envolviendo en torno a la sostenibilidad ambiental. Y no quisiera culminar esta charla sin hacer referencia a que Colombia ha suscrito numerosos tratados en tema ambiental. Contamos con un tratado de cooperación amazónica del cual hacen parte los 7 países que forman la Amazonía: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Asimismo, también hacemos parte del convenio de Basilea para el uso de residuos. También se suscribió el convenio de lucha contra el cambio climático, el cual cuenta con 2 protocolos adicionales: el protocolo de Kioto y el que tanto hemos hablado y del cual Colombia actualmente tiene compromisos, como es el Acuerdo de París. También se suscribió el convenio CITES para la protección de fauna y flora, en donde cada uno de los estados tiene la posibilidad de enlistar aquellos recursos faunísticos que se encuentran en situación de extinción, y aquellos que deben tener en el apéndice 2 se señalan aquella fauna que debe tener una restricción, como por ejemplo el cocodrilo, y dicha restricción se ve a nivel de comercio. Es importante también indicar que el tema de recuperación de zonas como consecuencia de la deforestación o el desarrollo de proyectos como bancos de hábitat, pagos por servicios ambientales, bonos de carbono, son actualmente instrumentos económicos ambientales que, si bien pues se valoriza el ecosistema o se le otorga un valor económico a un árbol, a un río, a un ecosistema en particular, que no debiese ser el deber ser, es aquello que actualmente nos conlleva a contribuir con una compensación como consecuencia de ese daño o esas actividades que generan una intervención en el ambiente. En efecto, todos y cada una de las actividades, reitero, que realice el hombre, bien sea a pequeña, mediana o gran escala, generan un impacto en los recursos naturales. Y es por ello que en la sostenibilidad debemos hablar desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo industrial. Desde lo individual, con el desarrollo de un análisis consciente en el desarrollo a diario de las actividades: cómo me transporto, cómo me desarrollo en mi medio, cómo interactúo, incluso dejando una bombilla encendida, cuánta agua gasto para realizar las labores domésticas. Todo ello influye de manera individual, pero que si lo sumamos va a tener un impacto directo en los recursos naturales. ¿Impacto de dónde? ¿De dónde viene, por ejemplo, el agua que provee Bogotá? Provee de un páramo de Chingaza, y que si muchos no lo conocen, así como Sumapaz, son los sumideros de agua que nos proveen, en este caso, a la capital del país, y que por los cuales no solamente el Ministerio de Ambiente, sino todos los ciudadanos estamos encargados de proteger, y por eso ese llamado también tanto a las corporaciones autónomas regionales como a los organismos ambientales a generar estas actuaciones y actividades que nos permitan delimitar de forma directa y concreta a fin de evitar la extensión agrícola y ganadera en nuestros páramos. También es importante decir, a nivel colectivo, el material particulado en las ciudades como Medellín, Bogotá, genera contaminación del aire y con ello graves consecuencias a la salud humana, como también la extracción de minerales como por ejemplo el asbesto,
que ya fue prohibido en la legislación colombiana luego de una ardua lucha a través del movimiento social, pero que también nos encontramos en un proceso de adaptación a los materiales pues que hacían uso de este mineral y de compensación con las familias y pues quienes se veían beneficiados en cierta manera con la extracción de este mineral. También es importante señalar que en el marco de la sostenibilidad en cuanto a la empresa, pues se han desarrollado sellos verdes y actividades que conlleven o contribuyan a prevenir y generar una disminución en los impactos que las diferentes actividades que desarrollen pues generen. Entonces es así como contamos y retomo acá para finalizar con una serie de elementos de normativa constitucional, de jurisprudencia constitucional en materia de prevención, principio de precaución, principio de desarrollo sostenible, derecho a la protección a un ambiente sano, y asimismo contamos con esas sentencias estructurales fascinantes que paradójicamente, si bien el sector judicial pues entraría a desempeñar un papel en lo que el Ejecutivo indica, pues también es importante que tenga ese impulso en materia ambiental para que a través del tema judicial, y ojalá no se quede en sentencias, sino que además se materialice a través de los planes de desarrollo, la protección no solo al Amazonas, sino a las diferentes cuencas hidrográficas que bañan el territorio colombiano. Y asimismo la invitación también es a ser conscientes como en este marco del derecho vía artículo 95 constitucional, los ciudadanos tenemos una serie de deberes y obligaciones, y entre esas se encuentran la protección de la riqueza cultural y natural del país, siendo ellas no solamente nuestros páramos, sino la protección de los recursos de los que gozamos a diario: agua, luz, gas y incluso el mismo aire, que sean todos ellos de manera sostenibles y amigables con el ambiente, su manera en que llegan al productor o más bien al beneficiario directo, y que también sea una oportunidad para generar un apoyo a estas economías sostenibles que propenden por una garantía o un mercado verde respecto de los instrumentos económicos que ya he mencionado, no solamente como los bancos de hábitat, sino todos y cada uno de aquellos que generan a través de los sellos verdes una empresa y un desarrollo amigable con el ambiente. Gracias por habernos acompañado en esta charla, espero que haya sido productiva, que no solamente haya dejado un mensaje desde ese amplio ámbito del derecho nacional e internacional, sino que nos genere conciencia acerca de que la sostenibilidad no hace parte de allá del Estado, de los organismos que se encuentran encargados como nuestro Congreso de hacer las leyes, de la Fiscalía, de investigar, de lo judicial, de generar decisiones que protejan al medio ambiente, sino que la decisión está en cada uno, la decisión de la sostenibilidad. Recordemos ese artículo 95 constitucional, ese artículo 7 y 8 de la Constitución Política de Protección a los Recursos Naturales y a la Riqueza Cultural, son nuestros pilares por propender a una sostenibilidad y a un desarrollo amigable con el medio ambiente. Muchas gracias.